Hola, hoy vamos a ver el capítulo 4 del libro de texto, que es el calor y cómo está relacionado con el trabajo y la primera ley de la termodinámica o el primer principio de la termodinámica. Lo primero que vamos a ver es que hay que recordar que, lo que habíamos dicho antes, el calor y el trabajo son energía en proceso de tránsito, ¿verdad? Es decir, energía que está fluyendo, que está pasando, ¿verdad? Del sistema al entorno. Entonces, por ejemplo, aquí en esta definición resumida, vemos que el calor es energía que se transfiere entre un sistema, ¿verdad? Y su entorno. Recuerden que el entorno se refiere a los alrededores, ¿verdad? Lo que rodea al sistema. Y esto se hace o se lleva a cabo debido únicamente o en virtud de una diferencia de temperatura. Entonces, con esta definición concisa es que vamos a trabajar el día de hoy para ver los temas del capítulo 4. Aquí en este material, en el capítulo 4, cuando lean el libro de texto, el autor hace énfasis en dos tipos de expansión, la que es la expansión adiabática y la que ellos llaman, o la que él llama la expansión libre adiabática. Entonces, con base en esas dos eh, definiciones, ¿verdad? Es que ellos comienzan a trabajar con el concepto de trabajo diabático, ¿verdad? Y cómo lo relacionan con el calor. Ok, entonces, una expansión libre adiabática realmente es un proceso que se lleva a cabo de forma muy rápida, es decir, es un proceso abrupto, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se mueve el pistón. El libro le da el ejemplo de un pistón que se mueve hacia arriba muy rápido. Entonces, pues la velocidad del pistón es mucho mayor que la velocidad de las moléculas o de las partículas que componen ese sistema. Por ejemplo, si se trata de un gas, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre una expansión libre adiabática, pues realmente no se realiza trabajo, ¿de acuerdo? No se lleva a cabo trabajo sobre el pistón debido a las partículas o a las moléculas que componen el sistema. Imagínense el caso del cilindro, ¿verdad? Con un pistón móvil, ¿verdad? Libre de fricción que permite que pueda subir o bajar. Entonces, si ese pistón se mueve muy rápido, pues entonces decimos que se trata de una expansión libre adiabática, ¿verdad? Ok, entonces decimos que el trabajo es cero en ese caso, ¿verdad? Bueno, entonces, la otra expansión es la que nada más es la que llaman la expansión adiabática únicamente, ¿verdad? Y recuerden que el término adiabático se refiere precisamente a que no hay transferencia de calor, ¿verdad? Entre el sistema y el entorno. Entonces, ellos juegan aquí con esa definición para entonces calcular el trabajo. Entonces, aquí tenemos una figura. Es una figura, un diagrama PV y relaciona tres trayectorias. Inicialmente, ninguna de esas trayectorias estaba dibujada. Lo que pasa es que ya yo las dibujo para no tomar tiempo, ¿verdad? En hacer esas líneas. Pero realmente lo que teníamos era solamente la trayectoria efectuada de A a D. Esto es una D. Y hace un trabajo que es el área bajo la curva. Ese sería el trabajo que hace A para ir hasta D, de acuerdo con la definición que vimos la semana pasada sobre trabajo, ¿verdad? Y tenemos aquí este otro proceso, un diagrama PV, bueno, el mismo diagrama PV, que es ahora una trayectoria que va de C a B. Y entonces, igual, bajo esa trayectoria hay un área, ¿verdad? Bajo esa curva que yo estoy poniendo estas rayas, ¿verdad? Para indicar que se trata de la región que está sombreada. Igual, aquí es un trabajo que se efectúa para ir de C hasta B.
Esto de aquí es una B. Ok, entonces, de lo que conocemos de la semana pasada acerca del trabajo, pues ya sabemos que en un diagrama PV, el área sombreada bajo esta trayectoria, que tiene una flecha determinada, ¿verdad? Un sentido determinado, pues corresponde al trabajo. Ok, ese trabajo es el trabajo diabático, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros necesitamos relacionar esos dos, digamos, esos dos procesos en el mismo diagrama PV con las líneas que yo estoy dibujando ahí, que llamé la 1, la 2 y la 3. Entonces vamos a ver la primera. La 1, la que yo llamo 1, es la trayectoria que va de A a C, de A a C, y luego de C a B. Ok, esa trayectoria seguida es una expansión libre. Es una expansión libre hacia abajo. Y estas de aquí, de A a D, son solamente expansiones hacia abajo. O sea, cada una de estas es una expansión hacia abajo. Es decir, le quitamos la palabrita libre. ¿Por qué? Porque queremos compararlas. Porque ya dijimos que ocurre muy rápido con el proceso eh, que es propiamente hacia abajo. Ok, entonces tenemos otra trayectoria que es la 2. La 2 va, comienza en A, llega a D y de D pasa a B. Entonces vean que es A, D y de D pasa a B. Esas dos son expansiones libres adiabatas. Bueno, y hay la tercera que es eh, continuando la curva de A a D sin hacer esta inclinación aquí, sino que continuando, ¿verdad? Tengo una tercera trayectoria 3, que esa ya no la, no la puse aquí, pero observen que aquí hay un proceso de volumen constante, ¿verdad? Y es un proceso en donde no se realiza trabajo. Bueno, resulta que para poder calcular el trabajo, ¿verdad? Necesitamos o se puede demostrar experimentalmente que el área de ambas zonas sombreadas, aunque no se ven iguales, debe ser igual. Entonces, el trabajo para ir de A a D tiene que ser igual al trabajo para ir de C a D si ambos trabajos están relacionados a través de estas trayectorias que se hicieron como expansiones libres hacia abajo. Entonces, pues eso es un punto de vista que se verifica experimentalmente, ¿verdad? Es decir, en términos de mediciones directas, ¿verdad? En un laboratorio. Aquí estamos planteando el aspecto teórico únicamente, ¿verdad? Cómo esos dos trabajos son iguales. Esas áreas de esos dos procesos, en ese diagrama PV, para que se verifique la definición que vamos a dar ahora de trabajo diabático, tienen que ser iguales. Entonces, en general, el W, esos W deben ser iguales en todos los procesos adiabáticos que tienen lugar entre el mismo par de estados de equilibrio. Recuerden que aquí estamos suponiendo que se está pasando por estados de equilibrio, ¿verdad? Donde el proceso ocurre de forma cuasi estática. Recuerden aquello del proceso cuasi estático, ¿verdad? De tal manera de que el sistema va evolucionando, pero siempre se mantiene en equilibrio. Ok. Bueno, entonces, con estas consideraciones de esta figura, vamos entonces a poner una definición de trabajo basada en nuestro conocimiento de mecánica. Recuerden que en mecánica, ¿verdad? El trabajo realmente está relacionado con una diferencia de una función de energía potencial. Y por ahí escribimos que el W es igual al negativo de menos delta U gravitacional, ¿verdad? Cuando lo asociamos con una partícula del campo gravitacional. Bueno, aquí hay una analogía, es decir, aquí vamos a relacionar ese trabajo adiabático con una función de energía potencial, que es la que ya ustedes conocen, ¿verdad? De la física general 2, que es la energía interna.
pero que realmente se llama la función de energía potencial interna. Bueno, entonces vamos a escribir esa ecuación. Bueno, resulta que ese trabajo, para ir de un estado inicial a un estado final, ese trabajo que es adiabático, ¿verdad? Lo voy a simbolizar con AD, no tiene nada que ver, voy a completar aquí para referirme a que lo que voy a calcular es el trabajo adiabático, y sabemos que el trabajo es una diferencial inexacta, pues entonces es la integral del estado inicial al estado final a través de cualquiera de esas trayectorias, ¿verdad? Y es usando la definición de una diferencial inexacta que se puede escribir así. Pues bien, resulta que esa nueva energía que vamos a utilizar, que vamos a llamar la energía interna, es el negativo de la diferencial inexacta del trabajo adiabático. Aquí lo que se está haciendo es una analogía con, como les decía, con la parte de mecánica, ¿no? Ok, entonces, vamos a continuar. Y ahora lo que voy a hacer es que integro a ambos lados de la ecuación. Entonces, cuando integro de este lado, que es un diferencial exacto, me queda un U inicial a un U final de du es igual a U final menos U inicial, y esto es el negativo, ¿verdad? El negativo del estado inicial al estado final de esa diferencial inexacta. Vean que aquí ni siquiera es importante ponerle los límites, debido a que se trata de un diferencial inexacto, ¿verdad? Ya esto me va a generar propiamente lo que necesito, que es el UF menos el UI, y aquí estoy usando la definición de una diferencial inexacta cuando se integra, de tal manera que me queda el W adiabático. Y si quito el menos de ahí, pues el W adiabático es entonces UI menos UF. Si quisiera escribirlo así. El libro de texto no usa el menos, porque define la primera ley de la termodinámica más adelante con un más entre el Q y el W. Entonces, en esto no va a haber problema, porque ahora vamos a especificar cuándo usar los signos más y menos. Ok, entonces, pues resulta que el calor, el Q, va a estar definido como el W menos el W adiabático. Y ahora esto lo podemos escribir relacionándolo con esta ecuación. Tenemos entonces lo siguiente. UF menos UI es igual a Q menos W. Y eso que está escrito ahí, esta ecuación, ya es, digamos, que la formulación matemática del primer principio de la termodinámica. Ahora bien, a esto quería llegar. Este resultado que está aquí, yo siempre le digo a los estudiantes, recuerden que aquí hay más o menos, ¿verdad? El que usted decida usar, ¿verdad? Depende del libro de termodinámica que usted consulte, va a ver que la primera ley la ponen como Q menos W o Q más W. Es un asunto con el signo, ¿verdad? Para especificar la transferencia de la energía. Recuerden que WQ es energía en proceso de tránsito y necesitamos saber cuatro cosas entre el sistema y el entorno. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Bueno, dos para el trabajo. El
trabajo es el que realiza, perdón, el sistema es el que realiza el trabajo sobre el entorno. Esa es una. O es al revés, el entorno realiza el trabajo sobre el sistema. La tercera cosa es, el sistema está teniendo calor, ¿verdad? O el sistema lo está absorbiendo del entorno. Entonces vean que ese signo que vamos a meter ahí, ese más menos, pues se refiere a eso, ¿no? Se puede usar el más o el menos, pero entonces tiene que ser consistente a la hora de utilizar los signos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber? Ok, si utiliza el más, este más está aquí arriba, el trabajo sería el negativo de la integral de P. Y si utiliza este menos de aquí, el trabajo es el positivo de la integral de P. Entonces, eso es lo único que tiene que tener cuidado, ¿verdad? Es decir, de no mezclarlos, de no cruzarlos, ¿verdad? A la hora de calcular, por ejemplo, a la hora de ponerle el signo al trabajo o al calor, porque las magnitudes van a ser siempre las mismas. Entonces, por eso la semana pasada yo les decía, perdón, que hay que especificar el sentido de la trayectoria del trabajo, para entonces, con ese sentido de la trayectoria, pues entonces utilizar el convenio adecuado. Entonces, es muy importante para efectos de tareas o de exámenes, cuando usted haga un diagrama de PV, diagrama PV, no se le olvide ponerle el sentido, la flechita a ese proceso, ¿verdad? A esa trayectoria. Por eso se le llama la trayectoria, para que usted tenga, es decir, para que recuerde que lo que está pasando es que el gas se está expandiendo o se está comprimiendo. Y en ese proceso puede ser que se enfríe o también se caliente. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante cuando se hace ese diagrama ponerle, especificarle el sentido, porque si no, el diagrama queda mudo. No se sabe qué está pasando y no se sabe cuál signo es el que se va a utilizar. Y aunque usted calcule las magnitudes correctamente, es decir, no está interpretando lo que está sucediendo. Si se está realizando trabajo, o se está cediendo calor, o se está absorbiendo. Ok, bueno, entonces les decía que esta ecuación que vemos aquí es el enunciado matemático del primer principio de la termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, como ya ustedes la conocen. Ya ustedes saben que hay una versión diferencial, que es esta, ¿verdad? Du es igual a delta Q más menos delta W. Y le pongo más menos para insistir en eso, ¿verdad? Es decir, mantenga en mente que puede ser el más o el menos, no los dos, obviamente, pero tenga cuidado a la hora de cuál escoge para calcular el trabajo. Ok, bueno, entonces, esa es una versión diferencial de la primera ley, ya usted la conocía, se lo presentaron en la física todos de físicos, y también ahora, para sistemas hidroestáticos, para un sistema que le llaman hidroestático, que es el famoso sistema PVT, o sea, el sistema que tiene las coordenadas PVT, pues esta ecuación simplemente adquiere esta forma. Delta Q, pongámosle por ejemplo P de U. O sea que ya estoy seleccionando un signo, ¿verdad? Estoy usando este caso. Ok, entonces vean que en general, ese DU, ese U que está ahí, es lo que se conoce como la función de energía interna. Lo que pasa es que, para no estar diciendo todo eso, pues simplemente hablamos de la U como la energía interna. Bueno, entonces, esa energía interna, en general, el DU, que es un diferencial exacto, ¿verdad? Ya lo vimos de las primeras clases, es el delta Q más menos la sumatoria de un juego de variables generalizadas. Suma sobre I de la Y X. Por ahí alguien me preguntó que si esa Y era el módulo Young. No es el módulo Young, es un par de coordenadas generalizadas. Recuerden lo que vimos la semana pasada
de los sistemas compuestos, ¿verdad? Entonces, esas coordenadas que vemos aquí pueden ser no solo presión y volumen, puede ser la fuerza de atracción en un alambre, o puede ser la tensión superficial en una burbuja, o puede ser un eléctrico, o puede ser un imán, ¿verdad? Entonces, recuerden que están los sistemas compuestos. Todo esto es lo mismo. Y entonces, cuando vimos la parte matemática, la formulación matemática, pues a eso le llamamos el diferencial de Y, ¿verdad? Y dijimos que tenía ciertas propiedades, en donde esos Y podrían ser función de los X, y ahí le llamamos los coeficientes, los CI, ¿verdad? Los coeficientes que podrían ser función de la X. Bueno, entonces vean que con esto, el DU, yo lo podría escribir para varios sistemas. Por ejemplo, el delta Q para la fuerza de atracción del alambre, el delta Q para la lámina superficial, la burbuja de jabón, o el delta Q para el caso de lo que pusimos ahí, el PDU. Entonces aquí estoy utilizando el convenio del libro, ¿verdad? El libro, estos son los tres sistemas que más le interesan. Y entonces, para los sistemas hidrostáticos usa menos PDV. Y para la varilla, o sea, para el alambre o para la burbuja, utiliza más. Eso no quiere decir que tenga que ser así. Si usted quiere, le da vuelta. Si usted quiere, le pone aquí menos, menos o más. Y cuando resuelva un problema, sea un problema numérico o una demostración, todo le tiene que encajar, ¿verdad? Siempre que, nuevamente, usted sea consistente a la hora de usar los ciclos en estas ecuaciones. Bueno, entonces, el flujo de calor depende de la trayectoria, al igual que el trabajo. Y el flujo de calor se trata de una función de línea, no es una función de punto. Vean que el U sí es una función de punto, porque es un diferencial exacto. De punto quiere decir que lo que le interesa es el estado inicial y final. El punto inicial y el punto final. Y cuando hablamos de línea, nos referimos a la trayectoria. Entonces vean qué importante esta forma de ver ahora el diferencial exacto y uno que no lo es, ¿verdad? El que no lo es, como el Q o el W, decimos que es una función de la trayectoria, depende de la trayectoria. Se necesita el proceso para poder calcular ese trabajo o ese calor, que nuevamente no son cantidades que usted tiene almacenadas, sino que es una transferencia, ¿verdad? En cambio, las diferenciales exactas, como el caso de la U o la entropía, que habíamos visto antes, decimos que son de punto, porque dependen del punto inicial y del punto final únicamente para el cálculo de ella, ¿verdad? Es decir, no nos interesa la naturaleza de la trayectoria para calcular la energía interna o la energía o la entropía o la entalpía, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces decíamos que el calor depende de la trayectoria, al igual que el trabajo, ¿verdad? Y se trata de una función de línea y no una función de punto, el punto inicial y el punto final. Entonces vean que solo adquiere un significado el Q o el W, ¿verdad? Cuando están asociados a una trayectoria, a un proceso como tal. Ok, bueno, bueno, habrán notado que yo uso esa palabra, flujo de calor, ¿verdad? Flujo de calor porque quiero enfatizar eso, que es una energía en proceso de tránsito. Bueno, entonces, también el calor, al ser un diferencial inexacto, pues el Q es la integral de calor. Y no es necesario especificar el estado inicial y el estado final. Es decir, no es que no sea necesario, sino que ya el proceso de integración es inmediato. Cuando yo integro una diferencial exacta, no importa el estado, las condiciones del estado inicial o del estado final. Ok, y si fuera un ciclo, también pasa lo mismo. Es decir,
yo también puedo escribir esto así. Aplicarle la integral a un ciclo de una diferencial exacta, inexacta, pues no, y me va a dar un Q. O sea que de lo que sabemos experimentalmente, cuando hay un proceso determinado, es decir, no necesariamente el Q tiene que ser cero. Es decir, siempre va a haber un calor neto que sale del sistema, que abandona el sistema, que es cedido al entorno en un ciclo, ¿verdad? Es decir, no puede ser que sea cero, ¿verdad? Por lo general es distinto de cero. Bueno, entonces, esto es el calor. Vamos a ver ahora la capacidad calorífica. La capacidad calorífica ya ustedes la conocen, ya la han estudiado en física general 2. Capacidad calorífica. Entonces, para referirnos a esta cantidad tan importante, pues vamos a usar la letra C mayúscula. Y si hablamos del valor promedio, entonces el valor promedio, ponemos una rayita encima y decimos que es el calor entre T final menos T inicial. Y ese es el Q entre delta T. Después verán, cuando consulten la bibliografía, y esto ya es algo personal, ¿no? Yo he visto que algunas veces utilizan un delta aquí, pero a mí no me gusta, porque da la impresión de que se trata de un cambio, así como cuando lo aplicamos a la temperatura. Un T final menos un T inicial me da un delta T. Sin embargo, el calor, recuerden que no es algo que esté acumulado, sino que es algo que es una energía que fluyó, ¿verdad? Que pasó del sistema del tono o viceversa. Entonces, ponerle el delta da la impresión como que es cantidad final menos inicial, ¿verdad? Aunque algunos libros lo especifican. Por ejemplo, el Sears lo que dice es que él usa esa notación delta Q, pero que se refiere a una cantidad finitesimal. Es decir, está viéndolo no como un cambio diferencial, sino como una cantidad finita, ¿verdad? Una cantidad ya dada, conocida. Ok, bueno, eso ya es un aspecto primeramente de notación. Entonces, esta es la capacidad calorífica mínima. Ahora, si yo le tomo el límite a esto, le quito la barra y digo que ese límite cuando delta T tiende a 0 de Q entre delta T. Y resulta que al tomar el límite por la definición de la derivada, ¿verdad? Resulta que en el numerador me queda el delta Q, que es la diferencial inexacta. Y en el numerador me queda delta Q. Lo dije mal, y en el denominador me queda D, ¿verdad? Que es un diferencial exacto. Entonces vean que la capacidad calorífica matemáticamente es el cociente entre un diferencial inexacto y uno exacto. Entonces cuidado con esta definición. Ojo, que si usted escribe esto así, usted lo escribe así, está mal. Entonces hay que tener cuidado con esa notación. Bueno, también está el valor específico molar, ¿verdad? Correspondiente. Que recuerden que los valores específicos son aquellas cantidades que pueden ser extensivas o intensivas y que están divididas por el número de moles, ¿verdad? O por la masa. En este caso también hay capacidad calorífica molar. Entonces, esta definida como límite, el libro le dice que es la capacidad calorífica verdadera. Utilizan esa notación. Y la capacidad calorífica molar, cuando hablan de molar, le ponen una C minúscula y la definen como la C entre ellos. De tal manera que yo también la puedo escribir como 1 sobre N, que N es el número de, N es la cantidad de sustancia, delta Q entre DT. Pues esa sería la capacidad calorífica molar. Bueno, resulta que
En muchos de los procesos que vamos a hacer, hay una variable que se tiene que fijar, sea la presión, el volumen, la longitud del alambre, ¿verdad? La tracción en un alambre o, qué sé yo, la tensión superficial, depende del sistema, ¿verdad? Entonces, hay unas que se usan mucho en el sistema hidrostático, que es cuando el volumen es constante. Si el volumen es constante, pues entonces tengo la capacidad calorífica o volumen constante, que es delta Q entre dt, y le pongo afuera una V para simbolizar que el proceso se lleva a cabo a volumen constante. Y si P es constante, P igual a una constante, pues entonces el CP es nuevamente la delta Q entre dt, y fijo esa variable, que es la presión en este caso. Entonces vean que esto es el caso más común, porque vamos a trabajar mucho con el sistema hidrostático, el PVT, ¿verdad? Los gases. Pero también esa variable puede ser cualquier otra cosa, podría ser la longitud del alambre, la tracción con la que se tira del alambre, o podría ser la densidad superficial o cualquier otra variable, ¿verdad? La que no puede estar aquí, la que no puede estar ahí, es la propia T, porque si no estaríamos diciendo que al tender esto a cero, tendríamos una capacidad calorífica infinita, y eso no se verifica experimentalmente. Entonces, definir aquí TQ con respecto a T y mantener T fijo no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, ok. Observen que estas ecuaciones también funcionan para valores específicos molares, ¿no? Es decir, si yo escribo esta ecuación, yo la puedo escribir con una C minúscula para referirme al valor específico molar. Cuando es así, se le pone una V curva, pero la definición sigue siendo la misma. Delta Q entre dt, manteniendo el volumen constante. Solamente que ahora se hace la V curva como una V de velocidad, para recordar que se trata de una cantidad, un valor específico molar. Entonces, cuidado con esta anotación, ¿verdad? Pareciera como que es como antojadizo, ¿verdad? Pero en la parte matemática, si usted hace una demostración, tiene que mantener estos detalles a la hora de hacer las operaciones, porque si no va a incurrir en falsas demostraciones o en falsos procedimientos que no están sustentados en lo que sabemos de lo que aprendimos de cálculo 3, ¿verdad? Que es el cálculo de varias variables. Ok, bueno, entonces hay una ley, bueno, no es una ley realmente, es una relación empírica que la voy a comentar porque este es un resultado que, hasta donde yo recuerdo, donde yo lo vi por primera vez fue en el curso de química general, pero también pues aparece en estado sólido. Quizás a algunos de ustedes les interesa o están pensando irse por la parte de estado sólido, ¿verdad? Bueno, resulta que hay una ley, que voy a poner esa palabra comillas, la ley de Coulomb y Petit. Estos señores fueron unos químicos franceses que trabajaron a finales del siglo XIX calculando las capacidades. Y ellos se enfocaron mucho en el estudio de los sólidos, los metales, hierro, cobre, ¿verdad? Y cuando comenzaron a hacer el estudio, en las condiciones de laboratorio, a presión atmosférica, a una atmósfera, y a temperaturas relativamente bajas, se dieron cuenta que estos sólidos se comportaban muy parecidos. O sea, que había como algún tipo de similitud en el comportamiento de ellos, aunque químicamente eran materiales distintos. Entonces, por eso fue que le llamaron la ley de Petit y Dulong, pero realmente no es una ley, es decir, es un resultado empírico producto de la experiencia en la medición de las capacidades caloríficas de sólidos.
Entonces, esa ley lo que dice, no la voy a anotar, lo que dice es que a temperaturas bajas y presión de una atmósfera, los CP y los CV son aproximadamente iguales. Es decir, para diferentes materiales sólidos, ¿verdad? El CP y el CV son muy parecidos. Entonces, en esa época, que todavía no se había desarrollado bien la teoría atómica, ¿verdad? La, la, la teoría cinética estaba en pañales, ¿verdad? Se estaba desarrollando el electromagnetismo, es decir, había un montón de cosas que estaban apenas comenzando a entenderse, pues para ellos eso se convirtió en una regla, ¿verdad? Y por eso se le conoce como una ley. Pero realmente no lo es, porque cuando Einstein desarrolló su teoría de los calores específicos, encontró el resultado de lo que como un caso particular, ¿no? Es decir, Einstein, todo lo que hizo, aparte de la realidad y otras cosas, trabajó también en la parte de termodinámica y estadística. Y ahí él hizo una teoría bastante exitosa sobre el cálculo de los calores específicos, pero basado en una teoría más general. Y ahí, tomando ciertas aproximaciones, eh, llevando algunas variables a casos límites, encuentran lo que es la ley de Dulong. Bueno, entonces, Petit y Dulong lo que encontraron fue algo así. Para diferentes sólidos, si hacen una gráfica de los CP y los CV contra la temperatura, eh, el comportamiento es este. Los CV tienden a hacerse constantes cuando llegan hasta una temperatura de 1200 Kelvin. Y la curva más o menos aparece en 200 Kelvin. Bueno, tendría que pasar eso a Celsius para darse una idea de las temperaturas en Celsius, ¿verdad? Que eso es lo que estamos acostumbrados. Y esta sería la gráfica, la curva de los CV. Y la de los CP continúa, es decir, sigue aumentando un poco más, de tal manera de que eso en esa época les explicó o les mostró a ellos que los CP siempre eran mayor que los CVs. Entonces ya esa observación desde el punto de vista experimental cogió mucho peso, porque, es decir, se volvió relevante, importante, porque pues ellos ya habían hecho estos experimentos, como les digo, con diferentes sólidos, ¿verdad? No solo probaron con cobre, sino que utilizaron diferentes metales, sobre todo, y este comportamiento se repetía, ¿verdad? Pero como les digo, luego vino la teoría de los calores de Einstein y simplemente se dieron cuenta de que era un caso particular de esa teoría que desarrolló Einstein. Eh, bueno, la otra cosa es que en esa época, como les digo, la teoría cinética no estaba muy desarrollada, porque después, más adelante, vamos a dar cuenta que la teoría cinética justifica matemáticamente por qué CP siempre es mayor que C. O sea, ¿por qué no puede ser? Y la otra cosa es que cuando la temperatura tiende a 0 Kelvin, los valores de CP y CV tienden a 0. Ese es un resultado que también lo vieron Dulong y Petit en los experimentos que hicieron cuando bajaron la temperatura. Eh, Sin embargo, ya eso no lo pudieron explicar, si no tenían una teoría acorde, ¿verdad?, para explicar eso. Entonces, ellos vieron esto, cuando usted tiende a cero, que cuando se baja la temperatura, no es que se lleva a cero, sino que se baja todo lo que se puede, los CP y los CV tienden a cero. Es decir, cuando decimos que tiende a cero, no es que se hacen cero, realmente, sino que comienzan a disminuir, ¿verdad? Entonces estas curvas comienzan a caer cuando estamos muy cerca del cero. Ok, bueno, entonces, eso era algo que les quería comentar de la ley de Dulong y Petit, que como ya ustedes saben, es un caso particular de estas situaciones que hemos dicho, ¿no? Pero que van a ver que ese resultado aparece por ahí, ¿verdad? Tal vez en la física general 4 o en física moderna, o cuando
estudien estadística, aparece por ahí. Bueno, el calor, entonces dijimos que es un diferencial inexacto y entonces se puede calcular también de esta manera. Usando la definición de la capacidad, podemos decir que es la integral, ¿verdad? De la temperatura 1 a la temperatura 2 del C por dT. Entonces, aquí lo que realmente ocurre experimentalmente es que las capacidades caloríficas son función de la temperatura. Es decir, por lo general son polinomios. Son ajustes cuadráticos o ajustes lineales los que se trabajan en el laboratorio cuando se usa algún material o cuando se está haciendo alguna medición en algún material en particular. Y bueno, esto también se puede escribir, CQ yo también lo puedo escribir usando el concepto de valor molar, ¿verdad? Entonces puedo poner, en lugar de la C mayúscula, puedo poner una N y dejo adentro el C. Es como el calor específico, ¿verdad? La capacidad calorífica T1 a T2, de C de T, de T. Suponemos que es una función de la temperatura. Ahora, nuevamente, si la diferencia, si esos delta T son, la diferencia no es tanto, ¿verdad? Tan grande, es pequeña, perdón, se puede suponer que esa C pequeña o la C mayúscula son constantes y se pueden sacar entonces de la integral. Y quedaría algo más sencillo, como QC por T2 menos T1, temperatura final menos la inicial, o N por C pequeña, T2 menos T1. Ok, entonces eso es para calcular el calor. Vamos a ver ahora cómo lo puedo relacionar con el trabajo. Entonces, en el caso del trabajo, el W, puedo utilizar el convenio de que es P por V2 menos V1, usando los valores específicos molares y usando la conservación de la energía, uso U2 menos U1 es igual a L menos P V2 menos V1. Estoy utilizando el principio de, o sea, la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Y entonces esa L que estoy metiendo ahí es lo que se llama el calor latente. Ya ustedes lo habían estudiado en la física general 2, ¿verdad? Los calores latentes aparecen cuando hay cambios de fase, ¿verdad? Más adelante hay un capítulo al final del curso en donde se ven esos cambios de fase y se vuelven a incorporar el calor latente, ¿verdad? Pero, pues, este calor latente sigue apareciendo ahí en los temas del curso hasta llegar hasta el final a la parte de transiciones de fase. Bueno, entonces, usando la primera ley de la termodinámica y escrito como valores específicos, vea que esas son minúsculas, podrían ser mayúsculas y estas también, pues, vean que el L, el calor latente ahora, si yo despejo esto está restando, lo paso para acá, ese L me va a quedar agrupado de esta manera. U2 más PV2 menos U1 más PV1. Y entonces, vean que precisamente esto que tengo aquí es la definición de la entalpía, que ahora es el valor específico molar, ¿verdad? Porque estoy usando las letras minúsculas, ¿verdad? Todo está dividido entre N, y por lo tanto el calor latente es la diferencia de las entalpías molares específicas, o sea que el calor latente en el fondo es igual al campo de la entalpía molar específica. Y ya sabemos que esa H es U más P por U, ¿verdad? Es una transformación de Legendre. Entonces, recuerden que estas ecuaciones se escriben con sus valores mayúsculas, ¿verdad? La H se escribe como una U más PV, o se escribe el valor específico, que es la H entre N, que sería entonces U minúscula más P por V minúscula. Entonces vean esa notación también, ¿verdad?
Es decir, estas ecuaciones en la termodinámica funcionan igual, de la misma forma, si usted tiene valores específicos molares o si tiene los valores verdaderos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, esto es una transformación de leyenda, que ya es otra historia, ¿verdad? Ya sabemos de dónde viene. Bueno, entonces vamos a ir ahora a ver el sistema del que habla el libro, nuevamente, que es el estudio de la U, de la energía interna, en sistemas hidrostáticos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es energía interna, y sistemas PVT. Interna y sistemas PVT. Bueno, entonces voy a partir de la primera ley. Lo que vamos a hacer en esta sección, que es lo que hace el libro, estoy tomando del libro, es que llegan a una relación entre las capacidades caloríficas a presión constante y volumen constante con la energía interna, ¿verdad? Y esa relación es general, es decir, se puede aplicar a un gas ideal o se puede aplicar a un gas real. Recuerden que estamos trabajando con el caso de sistemas hidrostáticos, PVT, pero que pueden ser debidos a gases reales o al caso del gas ideal. Bueno, entonces voy a partir de la primera ley. Escribiendo esto, TU es el delta Q, y aquí voy a usar el menos, PDU. Ok, esto es un modo. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a despejar el delta Q. El delta Q es igual a DU más PU. Ok. Y ahora dijimos que en los sistemas hidrostáticos, lo habíamos dicho 2 clases atrás, creo, que en los sistemas hidrostáticos está implícito el hecho de que la U es una función de la temperatura y el volumen. Eso era algo que habíamos dicho por allá cuando vimos la parte de la formulación matemática. Entonces, voy a utilizar esa información implícita. Es decir, que la U es una función de T y V. Entonces, si es una función de T y V, puedo escribir el diferencial. Ese diferencial va a ser du, derivada parcial de U, respecto de T, mantengo el volumen fijo por dt, más la derivada parcial de U con respecto a V, mantengo T fijo y multiplico por T. Entonces, eso ya es conocido, ¿verdad? Ya lo podemos, se supone que ya lo sabemos hacer cuando nos dan esa dependencia entre estas variables. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a coger ese du y lo voy a meter aquí, en el du que ustedes ven aquí. Y al meterlo y separar los diferenciales, me va a quedar esto. Me va a quedar que el delta Q, que es esto que tengo aquí, ahora lo podemos escribir así. Derivada parcial de U respecto de T, V constante, dt, y aquí me quedan, abro un paréntesis cuadrado, derivada parcial de U respecto de Vt más P por dV. Y afuera me quedó un dV. Vean que estoy incluyendo el menos P de V con el dU de V, con el dU de Vt, ¿verdad? Ok, entonces vamos a revisar dU de T, V constante, dU de V, T más P de V. Ok, está bien. Entonces ahora, paso siguiente es que vean que si yo divido eso en ambos lados entre dt, ya estaría prácticamente a un paso de definir las capacidades caloríficas. Recuerden que la capacidad calorífica es la delta Q de dt. Entonces, el paso siguiente es dividir esto entre dt. Lo voy a hacer aquí mismo. Y aquí lo hago aquí, a la par. Ya esto es 1. Y aquí lo hago aquí. ¿Okay? Entonces, eso yo lo puedo hacer. O sea,
la matemática que conocemos nos permite o nos da permiso de hacer eso. Ok, lo que sigue cuando uno trabaja con estas ecuaciones es fijar una variable, porque usted por lo general conoce los procesos. Es decir, sabe si es un proceso de volumen constante o si la presión es constante, etc. Entonces, por ejemplo, si yo aquí supongo que el volumen es constante, es decir, que se trata de un proceso isocórico, pues lo que va a pasar es que al decir que V es constante, esto implica que el de V es igual a 0. Por lo tanto, este término de aquí va a desaparecer. Y lo que nos queda es únicamente que cuando yo hice esto, cuando fijé el volumen, tuve que haberlo hecho aquí también. ¿Ok? Y aquí cuando lo hago, me va a quedar la derivada parcial de U con respecto a T y lo fijo. Y digo que U es constante. Entonces, bueno, esto va a ser 0, esto se desaparece, pero me queda lo siguiente. Me queda delta Q a volumen constante. Ya yo sé qué es eso. Es el CV, es la capacidad calorífica a volumen constante. Pero ahora me está diciendo algo nuevo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo nuevo aquí? Que esto también es la derivada parcial de U con respecto a T a volumen constante. Entonces, vean la notación nuevamente en las derivadas, signos de derivadas. Vean que aquí son, si es la U, son ambas parciales con la variable V fija. Aquí la variable U está fija, pero aquí una es un diferencial inexacto y la otra es un diferencial exacto, un diferencial total. Entonces vean que ahora tenemos una forma de calcular CV, ¿verdad? Ok. O sea, tenemos dos formas de calcular CV. Por esta vía o por aquí. Ok, ¿qué pasa si la presión es constante? Pues si la presión es constante, vamos a tener algo similar. Si yo ahora digo, si repito el proceso y digo, bueno, la presión es constante, se trata de un proceso isobárico. Entonces, si la presión es constante, lo que va a pasar es que ahora esta ecuación va a quedar así. De Q de T recto, ¿verdad? P es igual a derivada parcial de V respecto de U con respecto a V, V constante, y aquí me va a quedar, al hacer esa derivada, me va a quedar este término más, este era 1, ¿verdad? Era 1. Y aquí me va a quedar eso. Me va a quedar derivada parcial de U respecto de V, T, más P, y aquí me queda derivada parcial de V con respecto a T, P constante. Vean que el paso de aquí a aquí es primero de dividir entre dt y después fijar la variable. Cuando usted fija la variable, tiene el derecho, por decirlo de alguna manera, a poner los paréntesis, escribir la variable que usted fijó y cambiar esa derivada total, ¿verdad?, por una derivada parcial. Es decir, en ese momento estamos diciendo que la función depende, la V va a depender de T o puede tener dependencia con T, pero hay que mantener la presión constante. Y bueno, nuevamente, vean lo que sucede. Al fijar la P, esto ahora es CP, por la definición que vimos anteriormente es decir, la definición que teníamos con la capacidad calorífica. Y esto ya sabemos que es, y aquí tengo que corregir, esto es una T. Esto es una T, es esta misma T que está aquí. Ok, y esto es seguro, por lo que acabamos de ver aquí. Y ahora me queda esto. Me queda derivada parcial de U respecto de V, T, más P, ¿verdad?, por dv de tt, y eso es beta por V. Recuerden que es el coeficiente de dilatación cúbica.
Y entonces, claro, ahora lo que me queda es despejar la cantidad incógnita, lo que es desconocido. En este caso es la derivada parcial de U respecto de V, T es igual a ¿qué? A CP menos CV entre beta V menos P. Y esa ecuación a la que acabamos de llegar es una relación completamente general que les decía anteriormente, se puede aplicar a un sistema hidrostático, ¿verdad? De variables PVT que describan un gas real o poner la prueba con el gas ideal. ¿Qué pasa aquí si yo supongo el gas ideal? ¿Qué pasa si estoy en presencia del gas ideal? Bueno, la presión sería nRT entre V, ¿verdad? Y el Cp y el Cv en gases ideales son constantes, es decir, no son funciones de la temperatura. Y el beta es 1 sobre T, ¿verdad? Entonces vean que esta derivada de U, de V con respecto a T tiene que tener algún valor, es decir, converge a algo, porque no puede ser infinito, ¿verdad? Tiene que ser un número, una variable, tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces eso más adelante lo vamos a volver a retomar, pero pruebe usted, es decir, sustituya el gas ideal en la P y trate de reacomodar esto a ver si le queda algo que usted esperaría que le sea familiar, ¿verdad? Yo pensaría que sí, porque recuerden que en la física general 2 dijimos que para gases ideales, en un proceso isotérmico, la energía interna solo era función de la temperatura. No sé si recuerdan esa parte. Nunca dijimos que la energía fuera función del volumen. Y vean que aquí nos está apareciendo esa relación. Entonces, si sustituimos ahí el gas ideal, ¿qué pasaría? ¿Qué debería darnos esta derivada? ¿Sería un resultado que esperaríamos obtener o sería algo nuevo? ¿Un resultado que ya sabíamos o llegaríamos a un resultado nuevo?